¿Qué es la energía sexual más allá del sexo? Muchas veces cuando hablamos de energía sexual nos vamos a encuentros íntimos con nuestra pareja y obviamente esto va muchísimo más allá y realmente la energía sexual es la fuerza más poderosa que tenemos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en nuestra vida que quizá la empezamos a bloquear sin darnos cuenta? La vida moderna, ¿no?, en la que estamos nos genera mucha distracción y lo que sucede es que sucumbimos a ese placer inmediato, a esas pantallas, notificaciones, que realmente lo que están haciendo es secuestrar toda esa fuerza interna. No solo heredamos el color de ojos y de pelo, sino también información emocional. Y esta información emocional, hasta que no se consigue trascender, queda ahí. Entonces, un lugar donde suele quedarse mucho en las mujeres, esas emociones densas se quedan en la pelvis. Vivimos en una represión emocional brutal. Debemos de nuevo traer el permitirnos sentir y transitar todas esas emociones, porque al final la emoción es energía en movimiento. Energía femenina y energía masculina. Diferencias de una energía u otra. Vale, pues... Y antes de comenzar os quiero recordar algo que es extremadamente importante y es que os suscribáis al canal, porque cuanto más gente le deis amor a este podcast, a más gente va a llegar, nuestro querido algoritmo lo extenderá por todo el mundo y mi equipo y yo estaremos extremadamente felices de que esto suceda. Así que en formato de suscripción, en comentarios, compartidos, lo que sea. Y ahora sí, comenzamos. Sabes que tenemos una energía que es bastante poderosa y que normalmente no sabemos cuándo la tenemos activada o desactivada. Una energía que no es igual para hombres que para mujeres. Una energía que muchas veces se confunde con el sexo. Y yo tengo miles de preguntas acerca de este tema. Hoy tengo a la mejor conmigo para hablar de la energía sexual. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque es un episodio que tanto para hombres como para mujeres va a ser muy potente y muy jugoso. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí y va a influir con el caos, mi nombre es Diana Hidalgo y tengo el mismo objetivo, tanto en los acompañamientos one-on-one como en este podcast, y es que pases del modo drama al modo juego y sobre todo al modo disfrutón, porque cuando aprendemos a fluir con el caos, aprendemos a disfrutar de la vida. Y con esto me quedo, con disfrutar. Y hoy para eso tengo a la mejor. Bienvenida, bienvenidos, Laura Jiménez. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar por aquí, de hablar de este temazo que siento tan necesario y que bueno, que también creo que es un poco tabú y que es hora de que le demos el espacio que merece para que siga expandiéndose, ¿no? Y que todos podamos vivir desde esa fluidez que tu podcast tanto lo nombra, ¿no? Y desde esa expansión y disfrute que nos merecemos. Yo creo que voy a empezar directamente con la pregunta. Vamos allá. ¿Qué es la energía sexual más allá del sexo? Pues está muy bien que hagas este apunte porque muchas veces cuando hablamos de energía sexual nos vamos a encuentros íntimos con nuestra pareja y obviamente esto va muchísimo más allá, incluso de lo que percibimos como sexual, que es como muy centrado en lo genital, como muy centrado en el coito, y realmente la energía sexual es la fuerza más poderosa que tenemos, tanto hombres como mujeres, y es esa energía que nos enciende, que nos mueve, que nos propulsa en la vida y que nos permite hacer cosas tan grandes como poder gestar incluso una vida humana. De hecho, es algo que muchas personas como que siento que lo tienen muy adormilado, pero hoy quiero dar también un poco ese mensaje de esperanza de tranquila o tranquilo, esa energía no se ha ido a ningún lado, está ahí contigo, simplemente está esperando a que le des ese espacio, la cultives para que pueda volver a avivarse. Ahora hablamos, si quieres, un poquito más de cómo podemos hacer esto, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Es esa fuerza interna, la más poderosa realmente que tenemos, porque nos permite crear todo lo que queremos en nuestra vida, desde proyectos, ideas, vidas humanas. Me encanta. Porque yo entiendo que nacemos todos con esa energía sexual de manera natural. Total. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en nuestra vida que quizá la empezamos a bloquear sin darnos cuenta? Pues pasan muchas cosas. Una de ellas, yo siento que bueno, hoy en día la vida moderna, ¿no?, en la que estamos nos genera mucha distracción. Y yo siempre digo que lo más importante que tenemos no es nuestro tiempo, sino nuestra atención. Porque donde va nuestra atención va nuestra vida.
Y realmente hoy en día hay muchas fugas energéticas y lo que sucede es que sucumbimos a ese placer inmediato, a esas pantallas, notificaciones, a esos impulsos instantáneos que realmente lo que están haciendo es secuestrar toda esa fuerza interna y no permitiendo que realmente la focalicemos donde realmente estamos queriendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que siento que sucede es que no estamos dirigiendo bien esa energía, poniendo bien ese foco y la estamos malgastando inconscientemente donde no toca, ¿no? O sea, que estamos haciendo constantemente prácticas diarias que hacen que esa energía disminuya. Total que y no estemos absolutamente. conectados, como dices tú, ¿no? Donde pongo mi atención, pongo el foco, pongo la energía. Exacto. Y ahora la tenemos muy dispersa. Totalmente. Está todo el rato diluyéndose en, bueno, pues en placeres vacíos que realmente todos y todos sabemos que no nos mueven, no nos llenan en realidad. Pero bueno, no es fácil, la verdad que no es fácil. Pero yo siento que es un trabajo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, el volver a nuestro centro y volver a reconectar una y otra vez con eso que realmente sentimos que hemos venido a hacer aquí, que es mucho más grande que todo eso, ¿no? Que nos venden y que nos intentan poner fuera de distractor. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden dar información acerca de que tenemos esa energía sexual bloqueada? Pues mira, yo me encuentro mucho mujeres que desde por la mañana se notan cansadas. O sea, es como este cansancio crónico que incluso durmiendo horas y horas no se revierte. O sea, están siempre cansadas. La libido muy baja, dolores, es como que tus músculos están como apagados, ¿no? Están como, o todo lo contrario, ¿no? Como mucha rigidez, tensión. Una falta de creatividad brutal, es como que no te fluyen todas esas ideas, todo ese despertar interno, ¿no? Que todas y todos tenemos realmente. O sea, si le damos ese espacio y ese vacío, que yo llamo el vacío fértil, realmente toda esa fuerza interna creadora, porque al final la energía sexual es la energía de la creación, sea lo que sea que queramos crear, aflora. Pero el problema es que hoy en día pues no hay esa apertura, no hay ese silencio, no hay esa pausa donde todo sucede, porque realmente la energía sexual se gesta en nuestra pelvis. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las mujeres tienen pelvis muy rígidas, muy bloqueadas, que en muchos casos viene de información que ha quedado ahí dolorosa, en forma de represión, en forma de no permitirnos el placer, violencia obstétrica o ginecológica, memorias de culpa, de vergüenza, ¿no? Todo esto va quedando ahí y no solo la propia información nuestra, sino incluso de nuestras antepasadas, porque yo creo que todas las oyentes y todos los oyentes saben en este podcast que no solo heredamos el color de ojos y de pelo, sino también información emocional. Y esta información emocional, hasta que no se consigue trascender, queda ahí y la traemos. Entonces, un lugar donde suele quedarse mucho en las mujeres es esas emociones densas se quedan en la pelvis. Y esto hace que en muchos casos pues, esas pelvis estén rígidas, los úteros estén espásticos. Hay una investigadora que me gusta mucho, que se llama Casilda Rodríguez, que tiene un libro que se llama Pariremos con placer, que va mucho más allá del parto. Y habla mucho de algo que es muy importante y es de los úteros espásticos, que es esa rigidez que nuestros úteros han tenido que tener pues, por la vida que llevamos muchas veces, ¿no? Mujeres que viven con una respiración muy cortita, que no se permiten... Claro, hasta aquí, ¿no? Exacto, una respiración totalmente Torácica. clavicular. Bueno, exacto. Y eso, clavicular. No se permiten hacer respiraciones lentas, profundas, piernas siempre cruzadas. Ya, descruzar. Todo eso va bloqueando y estancando la energía en nuestra pelvis. Y luego también tenemos mucha tendencia a hacer un ejercicio físico, por ejemplo, muy masculino, que está muy bien, el ejercicio de fuerza, pero incluso el yoga, que es como un ejercicio más suave, sigue siendo un ejercicio muy masculino, si no se lleva por ese lado de movimiento de pelvis. Por ejemplo, nuestras antepasadas vivían la mayor parte del tiempo de cuclillas, hacían su vida de cuclillas con sus hijos, con sus
pues familiares, estaban siempre en esa posición. Nosotras, en cambio, pasamos mucho tiempo sentadas con todas esas aguas internas totalmente estancadas. Y todo lo que está estancado se pudre. Total. Entonces, a modo de un momento resumen, para que les quede claro los síntomas de tener una energía sexual bloqueada, es ese cansancio como crónico, ¿no? Como que vas arrastrado un poquito por la vida, baja creatividad, baja líbido. Luego, práctica también que no nos va bien, el tema del móvil, el tema de tener las piernas cruzadas. Luego también puede ser mucho debido a esa memoria celular que tenemos de nuestros ancestros, que se queda ahí registrado. Entonces, claro, estabas entrenando un poquito en qué podemos hacer para empezar a despertar esa energía sexual. Uno es descruzar las piernas, que lo tenemos como algo súper automático. Fácil. Yo a la que me despisto, ahí estoy. Total. Todas, pero porque hemos asociado también mucho, ¿no? Hemos recibido mucho esta información de la niña buena, ¿no? De no ocupes mucho espacio, tú con las piernecitas cerradas, poquita cerrada y sonriendo. Sonriendo, encogidita. De hecho, a mí me gusta mucho fijarme en las personas cuando vamos, por ejemplo, en un transporte público. Sí. El hombre va totalmente espanzurrado. Expandido. Sí. ¿Expandido? Sí, ocupando su espacio. La mujer, piernitas cruzadas, hombritos así, poquita cerrada, como encogidita. Entonces, estamos en posición, o sea, el cuerpo al final le manda un mensaje constantemente a nuestro cerebro. De hecho, mucho más que el cerebro al cuerpo. Sí. Y estamos todo el rato mandando una información a nuestro cerebro de estamos cerradas a la vida, a la energía, a la creación, a cualquier cosa. Es totalmente una posición de corro peligro, me Además, estoy protegiendo. Hay un estudio y una charla TED maravillosa sobre esto. Pues luego me cuentas cuál es, porque no sé si la habré visto. Pero sí, o sea, realmente con el cuerpo mandamos mucha información a nuestra mente. Abrimos las piernas, abrimos nuestro pecho, relajamos nuestros hombros, relajamos nuestra mandíbula. Ahora comentamos también cositas relacionadas con esto. Y esto también no solo relaja nuestro sistema nervioso, sino que también le envía esa información de está todo bien. Te puedes abrir, puedes volver a tu estado normal, natural, que nuestro útero, esto no lo saben casi ninguna mujer, es que nuestro útero late, igual que nuestro corazón. Ahí entraremos en profundidad. Sí, esto merece. Pero hemos perdido ese latido, hemos perdido ese pulso vital precisamente por esto, ¿no? Por mantener siempre esa compresión, ¿no? De una respiración muy superficial, siempre cerradas, siempre con movimientos muy masculinos, muy lineales. Por ejemplo, a mí un yoga que facilito mucho es un yoga que llamo femenino. Es un yoga donde hay mucho movimiento de pelvis, de caderas, que permite ese desbloqueo, esa liberación de emociones que no tienes ni siquiera por qué saber. Es algo que el cuerpo tiene una sabiduría superior que no necesita muchas veces de ese entendimiento racional, ¿no? Entonces, a través del movimiento de pelvis, de caderas, soltamos mucha información, muchas memorias dolorosas y permitimos que ese flujo de energía vuelva a expandirse y vuelva a su ser. Cuando te escucho me viene algo que creo que a lo mejor puede estar también relacionado, porque bueno, luego todo está interconectado, ¿no? El tema de los chakras, cómo de importante, ¿no? O sea, obviamente para la energía sexual es justamente el chakra raíz, ¿no? Que es el 1. ¿Cómo influye la apertura o el cerramiento de chakras para esa energía sexual, incluso diría vital? Total, claro. Sí, mira, aquí están implicados los 2 primeros chakras, que es el Muladhara, que es el chakra raíz, y el Svadhisthana, que es el segundo chakra, que es el chakra de la creación, donde está el útero. Y es justamente los 2 centros energéticos que más bloqueo suelen tener las mujeres, precisamente por todo esto que estamos hablando, ¿no? Al final ese flujo de energía no permite que siga rodando, esa rueda energética no permite que se dé con fluidez, ¿no? Entonces, eso al final se traduce en forma de quistes, miomas, dolores menstruales, ciclos irregulares, infertilidad, incapacidad de crear nada porque estoy totalmente bloqueada, ¿no? en esta zona, ¿no? También no permitirme el placer. Cuantísimas mujeres están totalmente cerradas al placer porque están en un modo hiperproductividad y todo lo que se salga de ahí no se lo permiten. Yo he estado ahí mucho tiempo. De hecho, también por eso me dedico a esta hora, ¿no? Porque para mí fue un despertar el volver a entender que yo no he venido aquí solo a producir, ¿no?
que merezco también ese placer y que no es un lujo el placer. El placer es parte de nuestra esencia y nos regula. El placer es salud, realmente también. Entonces también cultivar ese placer en este día a día es fundamental. Es como... Claro, y la práctica entonces de yoga, lo que dices tú que haces, más femenina, más de movimiento, más de apertura de chakras de estas dos partes, porque claro, hay un factor fundamental. No sé si es el chakra 2 el que está también relacionado con las emociones. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, como de importante también la parte de las emociones, permitirnos sentir todas las emociones, mostrarlas, no retenerlas, que tenemos esa tendencia de siento ira a las mujeres, la transformo por tristeza, ¿no? Entonces hemos aprendido de manera inconsciente, ancestral, a dejarnos sentir unas emociones porque son agradables y otras bloquearlas porque son desagradables. Total, esto es algo que qué bien que lo hayas traído porque vivimos en una represión emocional brutal. O sea, es una cosa bárbara a la que hemos llegado ya, ¿no? Creo que también forma parte, ¿no?, de esto que estábamos hablando, ¿no?, de la niña buena que solo puede estar sonriendo, que siempre tiene que estar en un estado de agradar, de alegría, ¿no? Y fuera de esto parece que somos menos mujer o somos menos persona, ¿no? El hombre también siento que tiene mucha represión emocional, el pobre. El hombre tiene la tristeza, la sustituye por ira. Sí. Hay mucha represión emocional en general, ¿no? Entonces es algo que al final creo que debemos de nuevo traer el permitirnos sentir y transitar todas esas emociones, porque al final la emoción es energía en movimiento y tarde o temprano va a pasar si le damos ese espacio. Lo que pasa es que no se lo solemos dar. Entonces, y luego sale enfadadas. Sale en forma de reactividad, ¿no? Sí, al final es como... Porque sale ya cuando como colapsa, ¿no? Como un volcán que dice ya no puedo más. Claro, exacto. Y esa es la que da miedo, pero si nos las dejamos sentir y las vamos expresando y comunicando, no tienen ningún tipo de peligro. Claro, incluso a veces no estamos preparadas o preparados para comunicarla a lo mejor verbalmente, pero sí que podemos comunicarla a través del cuerpo, permitiéndome a lo mejor el bailar. Hay una técnica que a mí me encanta, por ejemplo, que es el pillow beating, que es cojo una almohada y le doy leches a la almohada. O sea, es algo que de verdad que forma parte de nuestra naturaleza humana. No pasa nada, no estás loca, no hay nada malo en ti. Es parte de tu naturaleza como humana, ¿no? Y como humano. Entonces, tener como también esos recursos para soltar, liberar, irte al campo y pegar 3 gritos, de verdad, es algo súper sano y deberíamos normalizarlo mucho más, igual que ahora, hoy en día parece que se va normalizando esto de ir a terapia, ¿no? Que antes era como, pasa a terapia, no está muy allá, ¿no? Pero hoy en día es como algo ya naturalizado, ¿no?, que tenemos. Y esto es algo que siento que bueno, que deberíamos ir trayendo también más, ¿no? Por ejemplo, ejercicios como el shaking, ¿no? El soltar ahí, liberar el cuerpo, porque lo que decíamos, el cuerpo tiene una sabiduría que no necesita muchas veces de entendimiento racional. Entonces, simplemente cuando aflojo el cuerpo, lo suelto, lo libero, me voy a poner los pies en la tierra y dejo que se vayan por ahí todas esas energías que en ese momento están siendo muy densas. Son prácticas muy sencillas, como la que hablábamos antes de la respiración o de desdoblar las piernas, que tenemos al alcance de todas y que nos permiten vivir desde un lugar mucho más amoroso y regulado. Las prácticas para que la gente se lleve claridad es la parte de, bueno, tan sencillo como abrir las piernas. Luego la parte del movimiento, permitirnos mover el cuerpo, ir a algún lugar donde hagan esas prácticas de movimiento, sobre todo de caderas y de pelvis. Sí. Y liberación emocional, fundamental. Y hay una... Bueno, tú utilizas mucho el tema del Tao femenino y el Tantra. Y a mí me gustaría que los explicases un poquito más porque me llama mucho la atención. Sí. Bueno, a ver, tanto el Tao como el Tantra son bastante distintos, pero se engloban dentro de lo que se conoce como la sexualidad sagrada. Y son 2 caminos muy interesantes que yo exploré hace unos años y al final acabé formándome en ello porque a raíz de parir descubrí una fuerza interna que yo dije, por favor, porque nadie me había hablado de esta fuerza tan poderosa. Claro. Y de hecho, a raíz de ahí empecé a tener un montón de creaciones en mi proyecto y empecé a expandirme mucho más, ¿no? Y bueno, el Tao femenino está más enfocado, es como un camino enfocado más a la sanación y el Tantra más a la iluminación, ¿no? Es como más esa conexión con la esencia, que es el amor. Todos somos puro amor, en esencia. Y el Tao más a la regulación, ¿no?
Entonces son caminos que tienen miles y miles de años de sabiduría detrás y utilizan mucho esa introspección y utilizan mucho prácticas como la meditación, la respiración, el movimiento, todo esto que estamos hablando ahora, que yo creo que cuando se habla de tantra generalmente se piensa en orgías y cosas así, y no tienen nada que ver. Es un camino místico precioso donde lo que se pretende es conectar con tu verdadera esencia, que es el amor. Y esto no tiene nada que ver con hacer orgías, con encuentros multiorgásmicos. No, es muy diferente. Lo que pasa es que el tantra no niega la sexualidad, a diferencia de otras corrientes espirituales. No la niega, porque entiende que forma parte de nuestra naturaleza como humanos y humanas, ¿no? Y que de hecho es una energía, como estábamos hablando, totalmente poderosa, capaz de transformar, ¿no? Muchas de las cosas que a veces nos cuesta y que nos mantienen ahí como bloqueadas y estancadas, y esa energía sexual nos permite como trascenderlas, transformarlas en amor al final, ¿no? Entonces realmente es un mundo apasionante que yo pues todavía sigo descubriendo e integrando, porque al final no es algo tanto de entender con la mente, sino de integrar, de practicar y de ver en ti cómo vas despertando no solo ese fuego interno, sino también esa compasión con la vida, con el mundo, y esa capacidad para estar en tu propio cuerpo, para conectar con lo que verdaderamente has venido a hacer aquí. Qué bonito. Es algo muy bonito. Claro, me pregunto, me viene un poquito que antes lo he dicho al inicio, la energía sexual la tenemos todos, tanto hombres como mujeres, pero ¿hay diferencias de manera también de expandirla? Sí, sí. De hecho, mira, en el Tao femenino se habla mucho de el polo positivo y el polo negativo. Al final es como una batería, no porque positivo sea algo bueno y negativo malo, sino que es como una batería, como imaginamos una pila, ¿no? En el caso de la mujer, el polo positivo está en los pechos y el polo negativo está en los genitales. Por eso los pechos están hacia afuera y los genitales están hacia adentro. Y en los hombres es justo al revés. Su polo positivo es el pene, por eso está hacia afuera, y el polo negativo es el corazón. Entonces, en la mujer, esa energía sexual se despierta en los pechos, mientras que en el hombre se despierta en el pene. Es como, sí, tenemos formas distintas, ¿no? Y esto cuando lo entiendes es precioso, porque ya sea como con una misma, como si tienes una pareja de sexo contrario, el poder entender esto también te hace ver que bueno, pues que necesitamos cosas distintas y que en esencia somos todos lo mismo porque somos puro amor, pero tenemos formas distintas de llegar a eso, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante el entender que en el hombre la parte genital sí que es su puerta, como ese portal al placer, a esa energía sexual que se empieza a expandir. Y de hecho el hombre, su energía sexual no tiene tanta suerte como la mujer, porque la energía sexual tiende hacia abajo. O sea, como que su naturaleza, a través del pene, es que esa energía sexual se vaya hacia abajo, se escape, digamos. De hecho, por ejemplo, las taoístas consideran que con las eyaculaciones se pierde esa energía sexual. Y hay muchas prácticas para evitar esa eyaculación y que con ello como que conserven esa energía sexual y ese poder. Y en la mujer, la naturaleza que tenemos es a que esa energía sea ascendente, excepto durante la menstruación y durante el parto. Esto es interesante. Que esto es justo al revés, porque lo que queremos es alumbrar y que esa energía sexual esté con el foco hacia abajo, ¿no? Por eso menstruamos y soltamos, y en el parto pues soltamos, ¿no? Soltamos esa creación grandiosa que hemos hecho. Has sacado un tema que me parece también para darle el espacio, ¿no? El tema de nuestros ciclos, y que muchas veces estamos extremadamente desconectadas y que dependiendo del ciclo en el que estemos, va mejor un tipo de alimentación, un tipo de deporte, un tipo de todo, de escucha, ¿no? Incluso de tareas en el trabajo. Total. Podríamos analizar esto un poquito. Sí, por favor, porque de verdad que la que no entienda y no se conecte con esos dones y esas necesidades que tenemos en el ciclo, en las distintas fases, de verdad que está, para mí, desperdiciando su gran poder como mujer. Las mujeres tenemos una naturaleza cíclica. Lo que pasa es que se nos ha olvidado y vivimos totalmente lineales. Vivimos como si
pues cada día tuviéramos la misma energía, la misma predisposición social, las mismas necesidades nutricionales, y esto no es para nada así. De hecho, a nivel como biológico, hormonalmente cambiamos un montón. Y esas hormonas, pues al final afectan a todos nuestros planos. Plano físico, plano energético, plano emocional, sexual, nutricional, a todos los niveles, ¿no? Entonces, empezando un poco así por el ciclo, para que se lleven ahí como unas pequeñas píldoras, el ciclo comienza desde el día 1 de menstruación y digamos que es como un reseteo, ¿no? Hacemos una limpieza y con ello tenemos como los niveles más bajitos. Estrógenos, progesterona están como por los suelos. Entonces, es una etapa que el propio nombre lo dice, ¿no? Es como esa liberación, ¿no? O sea, soltar. Es soltar. Es ese invierno interior que realmente hablábamos antes, ¿no? De ese vacío. Es permitirnos ese vacío. O sea, es como ese reseteo, y para poder crear algo nuevo, para poder plantar nuevas semillas, necesito abonar ese terreno. Y para ello, pues tengo que soltar lo que ya no me representa, lo que ya no está en coherencia conmigo. Es buen momento para cierres. Exacto. Vale. Total y absolutamente. Es un momento de vacío, como ha sido todo este año, ¿no? De liberación, de soltar, de realmente conectarte con eso nuevo que quieres traer en ese nuevo ciclo, ¿no? Y desde ahí comenzamos esa fase preovulatoria y esa fase donde empiezan a incrementarse los estrógenos. Los estrógenos yo los llamo como la hormona masculina, ¿no? Porque es una hormona que nos lleva a estar mucho más enérgicas, mucho más productivas, con mucho más foco, con mucha más capacidad de organización, ¿no? Muchos más como mentales, ¿no? Estamos como en esa primavera, ¿no? Interior. Exacto. Que es como estamos mucho más también con ganas de estar hacia afuera, de conectar con personas, ¿no? De jugar, de explorar, pues de estar hacia afuera, ¿no? Y también en todo esto va cambiando también nuestros dones y también nuestras necesidades. Tanto de, por ejemplo, cómo nos nutrimos, ¿no? No tiene nada que ver la fase menstrual que nos pide calorcito, como todo eso que es como un abracito interior, ¿no? Calditos, sopitas, ¿no? Cositas como más ligeras para que el cuerpo no esté como tan denso en ese momento, que durante la fase preovulatoria, que estamos ya en un momento donde nos pide como frescura, ¿no? Como más ensaladitas, más, cosas que nos ayuden también a depurar todos esos estrógenos que van a venir como de golpe y que le vamos a ayudar al cuerpo, al hígado, a detoxificar, ¿no? Y llegamos como a esa fase ovulatoria donde es como esa etapa de esplendor total, de florecimiento. El verano. Exacto. Ese verano interior donde estrógenos están al máximo nivel, está también la progesterona, perdón, la testosterona también está al máximo nivel, y la testosterona nos lleva pues como hormona mal llamada masculina, porque las mujeres también tenemos esta hormona, tenemos mucho más deseo sexual, mucha capacidad creadora a todos los niveles. Aquí es un grandísimo momento, por ejemplo, pues si quiero un nuevo proyecto, ¿no? Estar ahí como en la etapa inicial, puedo empezar como a gestarlo en mi mente, pero en ese momento aprovechar para toda esa fuerza, ponerla, canalizarla en esa creación nueva que quiero parir, ¿no? En la forma que sea. Y bueno, aquí también es un buen momento, ¿no? Si también toda esta parte de energía sexual, de sexualidad, pues la manera también en la que me conecto con mi pareja no tiene nada que ver. Esto a mí, por ejemplo, me encanta hablarlo con mi pareja y que entienda el momento en el que estoy, porque de cara a pues, encuentros íntimos no tiene nada que ver las necesidades que tengo en un momento o en otro. En preovulatoria, ovulatoria, pues estoy quizás con ese lado más salvaje, ¿no? Más desmedido, cada una desde su lugar, ¿no? Pero cuando ya me empiezo a ir hacia adentro, pues quizás tengo ganas más de una conexión más sutil, mucho menos, ¿no? Desde ese lado tan animal o salvaje, ¿no? Desde ese lado que a lo mejor era más juguetón, ¿no? En las etapas iniciales. Y cuando ya empiezo a irme hacia adentro, pues también que cada uno se escuche, ¿no? Porque esto no es una regla en piedra. O sea, que al final es importante que también entendamos que cada una también es importante que se escuche y que vea cuál es su energía en ese momento. Igual que tú me comentabas antes, pues mira, yo estoy en mi segundo día de menstruación y me he ido a correr y con una energía que me ha sorprendido. Que te ha sorprendido. Luego cada ciclo también nos viene a dejar claro que
que la vida es así, ¿no? Es cambiante todo el rato. Pero es muy interesante lo que dices, porque yo creo que esa fase también de comunicar a tu pareja en qué momento estás, que ellos también pues se creen que cambiamos mucho, no lo entienden, pero si nosotras somos las primeras que no sabemos comunicarles lo que nos pasa, lo que necesitamos, en qué fase estamos, pues ellos lo hacen lo mejor que pueden. Muchas veces dicen frases que duelen, dependiendo qué fase, ¿no? Pero que yo creo que si también ellos saben un poquito más cómo variamos, en vez de verlo como que cambiamos de manera radical, lo podemos poner a nuestro favor. Exacto. Y también saber cuándo, como dices tú, ¿no? Estamos en fases más creativas, en su momento de crear, de ese brainstorming loco, de tal. Pero luego, ¿cuándo es esa fase buena para, bueno, pues lo hemos pasado ya por aquí de la locura y cuándo es bueno empezar a accionar? O sea, realmente accionar es muy interesante en esa fase preovulatoria ovulatoria. Qué bueno. Sí, porque ahí es donde vas a tener más energía, donde vas a tener mucha más claridad. Yo, por ejemplo, suelo tenderme mucho a la energía femenina, que yo creo que a ti te pasa también. Entonces, es una fase donde aprovecho para, vale, organizarme un poquito, mínimamente, y sacar ese lado masculino que me cuesta a veces sacar. Y ahí es como ese momento donde me veo con más fuerza y más capacidad de decir, vale, voy a estructurar un poquito qué va a venir, qué es lo que quiero, ¿no? Sacar al mundo, qué es lo que quiero quizás en el siguiente ciclo como dar vida, ¿no? Uh-huh. Y ese es el mejor momento realmente. Luego en esa fase premenstrual que ya empezamos a irnos a esa cueva interna, ¿no? Empieza también, es como ese otoño interior donde estrógenos ya empiezan a bajar y damos paso a la progesterona, que como su propio nombre indica es la progestación. Es la hormona que tanto sostiene un embarazo como cualquier proyecto que esté queriendo gestar en el siguiente ciclo, ¿no? Que quiera como dar vida en el próximo ciclo. Es como una etapa mucho de reflexión, de ver que sí, que no, ver que realmente siento que es lo que me cuida, qué límites quiero empezar a poner o qué vínculos quiero soltar o transformar. La progesterona nos ayuda mucho a que, bueno, nuestros hemisferios cerebrales en ese momento están mucho más conectados entre sí. Y esto nos hace, o sea, realmente es algo súper biológico porque, imagínate, o sea, realmente a nivel biológico básico, aquí hemos venido a reproducirnos y morir. O sea, ese es como el fin máximo de nuestros ciclos hormonales. Entonces, la progesterona en ese momento se está preparando para una gestación, imaginando que se ha podido dar y que tú estás ahí pudiendo gestar una nueva vida. Entonces, es un momento donde te viene una claridad que si sabes escucharla, es brutal. O sea, lo ves todo como con una claridad cristalina. Vale, o sea, no es un momento en el que también vienen muchas dudas. Sí, o sea, vienen muchas dudas porque te dan ganas porque tienes mucho pensamiento crítico. Vale. Exacto. Claro, luego también depende de cómo te hayas un poco también respetado en el resto de ciclos, cómo te hayas cuidado, cómo, bueno, pues te hayas nutrido, ¿no? En las distintas fases, que esto también pues influye mucho, ¿no? Cómo pases tu premenstrual. Yo, por ejemplo, la premenstrual cada día la gozo más. O sea, para mí es una fase súper intuitiva de poder realmente ver cosas que antes no era capaz de ver. Es una fase que también necesita como más silencio, ¿no? Ese otoño más para adentro, no estamos tanto para afuera. No, total. Yo lo he notado mucho que de repente tenía muchos eventos a los que había dicho que sí y de repente me sentía que no tenía energía para ir. Y otras veces sí me esfuerzo más a, bueno, pues voy. Pero esta vez ha sido como, no, lo respeto. Es que no siento que esté hacia afuera, es que no estoy sociable. O sea, por primera vez era como, uy, no estoy sociable. Pues qué bueno que te hayas dado cuenta y lo hayas respetado, porque este es uno de los problemas por los que esa energía sexual también se va apagando, porque no nos respetamos, porque no entendemos que nuestra energía sexual también tiene fluctuaciones. Y cuando en esa fase preovulatoria ovulatoria estaba en su máximo esplendor, pues de repente llega la premenstrual y me dice, hey, tranquila. Vamos a bajar un poquito el ritmo, vamos a irnos un poquito a nuestra cueva y a ver qué queremos dejar ir, a reflexionar, a sacar esa intuición que realmente no solemos utilizar, pero que tenemos ahí súper despierta y que nos dice por aquí, por allá. Esa intuición te pide silencio y no te pide tanta acción para poder escucharte. Exacto, y es desde ese lugar cuando empieza
una sentirse frustrada cuando empieza a tener un montón de síndrome premenstrual, irritabilidad, insomnio, o sea, estoy... Que sube también la temperatura del cuerpo. O sea, con lo que entiendo que las fases tampoco te piden lo mismo a nivel deportivo. No. Una fase que otra, ¿no? No, Hay momentos que estamos mejor para hacer fuerza, otros momentos mejor para hacer movimiento de cuerpo, solo yoga o estiramientos, y otro que es más a lo mejor cardiovascular. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, en preovulatoria, pues todo lo que sea movimiento más que pueda hacer pues más cardiovascular, de darlo todo, vamos, lo vamos a tolerar súper bien. Y en ovulatoria, por ejemplo, todo lo que es el ejercicio de fuerza también, porque con la testosterona alta me permite llegar pues a retos mucho más altos, ¿no? Eso no quiere decir que si en premenstrual el cuerpo me pide hacer un ejercicio de fuerza quizá un poquito más suave, no lo puedo hacer. Claro. O sea, esto no es, por favor, nunca para llevárnoslo a la rigidez, porque a veces esto como que nos lo tomamos como al pie de la letra, como, no, esta persona me dijo, no. Vamos a también a escucharnos, ¿no? Porque a lo mejor como tú, pues oye, me veo con una fase menstrual, de repente con una energía que me pide el cuerpo salir a correr un rato. Y está bien. Entonces, sí es cierto que en fase premenstrual, por ejemplo, pues todo lo que sea ese movimiento de pelvis, porque estamos en esa fase también de cuevita, de liberar y de ir soltando todo lo que ya no me representa, todo lo que ya no es para mí y no está alineado conmigo, ¿no? Me gusta. Entonces, a mí ahí me gusta mucho trabajar desde ese yoga que yo llamo yoga sensual. Es ese yoga como más sutil, pero muy poderoso. Me encanta. De liberación. Y luego ya pues nos vamos a la fase menstrual, donde caminar a buen ritmo, estirar, un yoga muy suavecito, es maravilloso. Creo que es importante también quitarse esa obsesión que a veces te puedes tener de que si no haces cierto deporte en cierto momento, entonces vas a perder todo lo que has hecho antes, que cuando nos respetamos encontramos mejores resultados y no es siempre haciendo más. Total. Qué importante este aprendizaje. A mí me ha costado mucho sufrimiento. Pues muchísimo. Porque yo entrenaba igual. Sí. Es, al final creo que es algo que es tan importante que todas nos traigamos, ¿no? a nuestro... Incluso los hombres que tienen un ciclo circadiano, porque realmente ellos mismos sufren todo esto, pero en un solo día. Anda. Sí, o sea, todo esto que sufrimos nosotras a lo largo de un mes, lo sufren en un día. O lo sufren o lo disfrutan, según cómo se mire, ¿no? Realmente ellos, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Están en esa fase como preovulatoria de despertarse con energía a media mañana, tienen su energía al máximo, ¿no? La testosterona también está al máximo, también por la luz natural, por el sol. Y luego, a medida que va cayendo la tarde, empieza como su fase como premenstrual y en la noche su fase como menstrual, ¿no? Entonces, cuando ellos también respetan esos ciclos circadianos, también lo notan mucho, ¿no? Que tienen mucha más energía vital, incluso a la hora de tener reuniones, de cualquier tipo de evento social, si respetan esto también es súper interesante, ¿no? Porque al final pues, están yendo a favor de su naturaleza y no en contra. Claro, o sea, ellos están 365 días del año con ciclos. Exacto. Exacto, cada día es un ciclo, sí. Wow, interesante. Sí, es muy interesante. Sí. Hay un temazo que me encantaría sacar contigo, que además tú eres experta y en redes sociales te llamas útero salvaje por algo. Entonces, el gran desconocido, nuestro útero, para mí gran desconocido también, porque no nos enseñan obviamente a nada de lo que estamos hablando aquí y mucho menos del útero, ¿no? A cómo relacionarnos también con este órgano. Total, bueno, yo estoy enamoradísima del útero, la verdad. Por eso de ahí el nombre, ¿no? El útero es un órgano que más allá de para lo que se suele entender, que es pues gestar una vida humana, es un órgano de placer. Está lleno de receptores de oxitocina que desconocemos. De hecho, es el órgano más placentero que tenemos junto con el clítoris. Y esto es algo que wow, cuando empezamos a integrarlo, nos damos cuenta de todo el poder y el potencial que hay en ese espacio, ¿no? No solo es como órgano físico, también como órgano energético, ¿no? Porque incluso mujeres que puedan escucharnos que por lo que sea no tienen ya útero, porque se lo hayan tenido que quitar, ese órgano, ese espacio energético sigue estando ahí. Entonces esto es importante que lo entendamos. Y el útero al final es, como decíamos antes, el pobrecito mío está muy castigado, pues por toda esa información que hemos ido ahí acumulando, emocional,
de represión por el estilo de vida que muchas veces llevamos, de dolor, ¿no? De no permitirnos ese placer, de reprimir nuestras emociones. Todo esto va generando un caldo de cultivo para que el pobre vaya quedándose cada vez más rígido, más contraído, más cerrado. Cerrado a la vida, cerrado al placer y cerrado pues, a todas las maravillas que queremos crear en esta vida terrenal, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy interesante como empezar a conectar con él. Simplemente no necesitamos hacer nada extraño, ponernos las manos en el útero, ¿no? Y respirar ahí hondo, llevar aire a esa zona, ¿no? Dejar que se expanda, sacarle de ese palo que nos han metido muchas veces ahí, ¿no? Que vamos siempre ahí como... Es decir, que ir con el estómago para adentro. Tripa metida para adentro, no, mujeres, por Dios. Que esto Tripa metida para adentro no le va nada bien al útero. No. Yo sé que todas también hemos recibido esta información de... Esos vientres planos, vientres perfectos, planos, sí, pero... La mayoría de las veces no es real. No es real. O sea, tú tienes ahí un montón de órganos pélvicos que ocupan un espacio. Entonces, es normal que haya, y sobre todo, por ejemplo, en esta fase premenstrual y menstrual, que está... Al final, la menstruación es una inflamación fisiológica. Entonces, es normal que esté un poquito más hinchadito. No es momento de ponerse faja. No, cariño, no. Ni pantalones que te aprieten todo el día, ¿no? Ahí sentadas. Por eso es tan importante como dar ese espacio, respirar hondo, sacarle de esa contracción poniéndonos ropa más amplia, más cómoda, ¿no? Que... Pobrecito maltratado le tenemos, Pobrecito, ¿no? sí. Sí, a mí me da mucha pena. Y algo que también me gusta mucho contar es la conexión que existe entre nuestro útero y nuestra mandíbula, nuestra garganta. ¿Qué dices? Es brutal. Cuéntame. Te cuento. Cuéntanos. Rodi, toma nota. Sí, mira, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, más o menos como el día 15 de gestación, hay dos membranas que se forman juntas. Una es la membrana bucofaríngea y otra es la membrana cloacal. La membrana bucofaríngea que va a formar luego pues, todas las estructuras de la cavidad bucal, garganta, todo lo que está por aquí, y la membrana cloacal, que es la que va a formar todos los órganos pélvicos y, bueno, pelvis y útero, intestinos, todo esto, ¿no? Bueno, estas dos membranas que se forman juntitas se van separando a medida que va creciendo el embrión. Pero queda una conexión de por vida a través de una fascia que nos conecta y a través, bueno, por supuesto, del nervio vago, que es este nervio, el representante de nuestro sistema nervioso parasimpático, en el que estamos cuando estamos en estado de flow, cuando estamos abiertas, receptivas, en placer, está activo, ¿no? Pues eso también lo conecta. Entonces, una forma de que todas puedan comprobar cómo de conectada está la mandíbula a nuestro útero y a nuestros genitales es apretar fuerte, fuerte, fuerte los dientes. Fuerte, fuerte. Y vas a comprobar lo que sucede con tu vagina. Ostras. Hace que se cierra totalmente. O sea que las personas, y me incluyo, que tenemos por la noche bruxismo, pues imagínate cómo tienes el suelo pélvico y todos tus órganos pélvicos. Claro, están en estado de contracción, de rigidez, de tensión. Y claro, todo eso mantenido cada día, pues imagínate. O sea, le dejas en... Ahí no hay espacio para que fluya la energía sexual, no hay espacio para el placer. A que esa parte es muy importante, volver al cuerpo y a ese movimiento, ¿no? Yo he notado mucha diferencia este agosto que tuve cierre de un curso de gestión emocional que hicimos todo cuerpo. Entonces era todo apertura de chakras, respiraciones de Osho, mucho movimiento auténtico y fue, bueno, una pasada, ¿no? Yo lo notaba durmiendo, como siento desde entonces que también la mandíbula está muchísimo más suelta. Claro, al final... aquí hay que entender que, bueno, por un lado, la mandíbula está también muy conectada a nuestro sistema nervioso, ¿no? Cuando tenemos un sistema nervioso con tendencia a estar siempre en la lucha-huida, ¿no? Nuestra mandíbula se aprieta porque se activa para luchar, para huir, para lo que tenga que venir. Entonces sale nuestro... ¿no? Claro. Es normal. Lo que pasa es que tendríamos que, de nuevo, volver a ese estado, a ese centro, ¿no? Que tanto nos cuesta. Si el problema no es estar en ciertos momentos, ¿no? En ese sistema nervioso simpático o que
también se conoce como el dorsal, que es el que nos mantiene como en congelación, ¿no? El que nos mantiene ahí como petrificadas, ¿no? Bloqueadas. El problema es que no volvamos de nuevo a ese parasimpático, a ese estado de relajación, de calma, de conexión, que es desde el cual podemos crear, desde el cual podemos volver a sentir placer, desde el cual podemos gestar vidas o proyectos o lo que queramos gestar y parir, ¿no? Entonces, también llevar esa relajación a la mandíbula con pequeños masajitos que nos podamos hacer, por ejemplo, por las noches cuando nos hagamos nuestra rutina facial, pues darnos pequeños masajes en toda la zona de la mandíbula, la garganta, sacar la voz. Esto es importantísimo. El liberar la voz, ya sea, por ejemplo, ahí hay un sonido del Tao femenino que me encanta, que es el sonido del corazón, que es el ¿no? Suspirar. Mi marido está siempre diciendo, ya estás suspirando. Ya están los suspiritos. Pero de verdad es que es una liberación tan grande la que se siente cuando simplemente dejamos salir el sonido, ¿no? Porque al final la boca, la mandíbula también representa mucho todo eso que no nos hemos permitido decir. Todo eso que no nos hemos permitido expresar. Es una forma de comunicación también de la creatividad mental. La vagina, el útero, es una forma de creatividad más física, ¿no? Vale. Y bueno, pues también esa conexión energética que existe entre esos dos chakras. Entonces, muy importante también el permitirnos expresar lo que sintamos, decir aquello que... Es que uno de los chakras también más bloqueados después de esos dos es este. Total. Que este es el quinto. Vishuddha chakra, que es, sí, el de la comunicación, ¿no? Que es lo que no me estoy permitiendo expresar, ¿no? Que al final me mantiene ahí. Y eso pasa a la mayoría de la gente. Entonces es súper importante esto que estás diciendo. Estás diciendo ya prácticas que se pueden llevar al día a día de una manera muy sencilla, como el masaje de mandíbula. ¿Qué más cositas sencillas que uno podemos hacer en nuestro día a día para liberar todos esos bloqueos que tenemos? Pues mira, a nivel de mandíbula, por ejemplo, algo que nos va muy bien es cantar o tararear. Todo lo que sea activar las cuerdas vocales, eso también relaja nuestra vagina, relaja nuestro cérvix. De hecho, por ejemplo, cuando las mujeres van a parir, te sale. O sea, es que es imposible que no te salga ¿no? el sonido, que no te salga el canto. A través del canto, por ejemplo, el útero se abre, el cérvix se abre, la vagina se relaja, los fluidos vuelven a salir, ¿no? Tantas mujeres también con problemas de sequedad vaginal, todo esto, ¿no? De todo lo que no hemos expresado, por arriba, por abajo. Entonces, cantar. Tararear. Si te gusta cantar mantras o cantar en la ducha, da igual. Sacar sonido. Permitirte el sacar sonidos. Esto es importantísimo. Hacer gárgaras, por ejemplo, también. Reírnos. O sea, es algo tan la mayor de las medicinas, total. El llenar nuestra boca de saliva, porque eso también es un mensaje que le mandamos a nuestro sistema nervioso de estamos seguras, no hay peligro, y sacamos a nuestra mandíbula de esa rigidez tan grande. Entonces, si poquito a poco todos los días vamos cultivando esos pequeños gestos de masajear, sacar sonido, llevar nuestra boca de saliva, de Antes agua. has hablado también de la respiración. ¿Qué tipo de respiración también pueden practicar en su día a día? Pues como normalmente, bueno, a mí la respiración me encanta, me parece que es algo que no estamos usando todo el potencial que puede tener, porque al final la respiración nos puede llevar a estados alterados de conciencia. Es muy bestia su poder. Y según qué es lo que queramos, pero como normalmente lo que estamos es en un estado de hiperactivación y lo que queremos es volver a un estado de regulación, de apertura, de presencia, de conexión, pues ahí es una práctica muy sencilla, es la respiración abdominal, como hablábamos antes de llevar el aire hasta la tripa, sintiendo cómo se hincha la barriga, y en la exhalación tratamos de exhalar por la boca, soltando sonido y exhalando muy despacito. Es decir, alargar la exhalación frente a la inhalación. Vale. ¿El doble de tiempo? Sí, o sea, por ejemplo, inhalar en 3 tiempos y exhalar en 6, o inhalar en 4 y exhalar en 8.
también cada una según su capacidad pulmonar, porque hay veces que dices 4, 8 y las pobres dicen, ay, pero es que yo no llego que tanto. prueben. No pasa nada, que vayan probando cada una, ¿no? Entonces, inhalar por la nariz y exhalar por la boca muy despacito y sacando sonido. Solo eso, bueno. haciéndolo 3, 4 veces. Yo incluso a veces cuando voy a comer, ¿no? Que muchas veces empezamos a comer en un estado de alerta total. Vengo del trabajo, de todas esas preocupaciones del día, me siento con el móvil. Dios mío, no. No me extraña que haya tantos problemas digestivos y bueno, pues todo lo que eso después genera a nivel hormonal, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hacerlo antes de irme a dormir, antes de comer, antes de tener un encuentro íntimo, al levantarte, si me noto con mucha ya rumiación mental, para un momento, hazte 4 rondas de respiraciones de estas que no tardas ni 2 minutos. Solo 5 minutos. O sea, si no tenemos 5 minutos para parar, para ver dónde está nuestra atención, respirar y salir de ese estado crónico de supervivencia en el que nos hemos habituado a vivir y que es malísimo tanta hormona de cortisol. Necesitamos el cortisol, pero no lo necesitamos en niveles tan altos. ¿Cómo afecta el cortisol a la energía sexual? Pues todo. Por un lado, imagínate, ¿no? Un cuerpo que está a sobrevivir, por supuesto, no está a crear nada, ni por supuesto gestar una vida, ni apertura que vengan nuevas ideas, nuevas reflexiones. Es imposible. O sea, y biológicamente luego a nivel hormonal, la ruta de síntesis del cortisol y la ruta de síntesis de las hormonas sexuales son contrarias. Es decir, cuando yo estoy continuamente segregando cortisol y sintetizando cortisol, bañando mi cuerpo en cortisol, estoy impidiendo que se dé la secreción de progesterona, estrógenos, testosterona. Entonces es imposible, ¿no?, que pueda ni recibir placer, ni tener energía vital, ni nada de nada, ¿no? Ni tener un equilibrio hormonal, tener unos ciclos sanos, sentirme con vitalidad, porque al final todo mi foco, toda mi energía está en sobrevivir. Entonces, poder sacar al cuerpo de ese estado de alerta continua para mí es de los primeros pasos. Y la respiración es uno de ellos, el mindfulness, ¿no? El practicar esa atención en donde estoy. Porque claro, lo que hablábamos antes, tengo tantos estímulos, voy diluyendo tanto mi energía por todas partes que es imposible que yo pueda poner ese foco y canalizarla para donde realmente yo quiero, ¿no? Entonces, practicar esa presencia, esa conexión con el cuerpo, ese vacío, ese silencio interior para poder también escucharme, ¿no? Y qué es lo que necesito. Porque el cuerpo nos habla todo el rato. Otra cosa es que sepamos lo que nos dice, porque nos habla en forma de síntomas. Si no le hacemos caso, pues ya nos grita. Ya pasa al segundo nivel. Más graves, exacto. O sea, que el cortisol afecta a nivel hormonal, sexual, hormonal, a todo. No nos invita a estar en esa fase creativa. No nos invita tampoco a estar nada sexys porque no nos apetece absolutamente libido nada. Bajo cero, claro. Libido, tanto en hombres o mujeres, baja, radical. Y muchas veces es algo a mirar que nos hemos acostumbrado a vivir en ese estado. Y no es normal, no estamos en ese drama, vemos la vida con ese drama y no desde ese juego de experimentar, ¿no? Por eso también a veces es tan importante hacer cosas con las manos, hobbies. Y la parte que tú decías de masajes. Y luego también, tú me dijiste el otro día que hay algunos masajes que se habla muy poco, pero que son muy poderosos. Total. Como el masaje de pechos y el masaje de pies. Sí, señora. Por favor. Que no quiero que de esto no hables. Muy bien, muy bien. Tú exprímeme. Mira, el masaje de pechos yo lo hago todos los días porque es tan medicinal. Cuando nosotras masajeamos nuestros pechos, liberamos oxitocina. Vale. Y la liberación de oxitocina es imposible que se dé a la vez que el cortisol. O sea, es una forma de todo ese baño de cortisol en el que he estado en mi día, como compensarlo, ¿no? La oxitocina también tiene un efecto muy interesante a nivel de útero. De hecho, es como sentir como que a través de ese masaje de pechos baño a mi útero en oxitocina. Y lo que hace el útero en esos casos, cuando se baña en oxitocina, es recuperar ese movimiento que se llama de medusa, que es como realmente debería moverse el útero, ¿no? Vale. Es como un movimiento suavecito, ¿no? Ahí como ondulatorio, muy interesante, que ha perdido, porque está así, el pobre mío. El pobre está en tensión. En tensión total todo el día, ¿no? Entonces, cuando
Esto es algo, por ejemplo, que para las embarazadas también se recomienda mucho. Ese masaje de pechos para también mandar un mensaje bonito, amoroso al bebé durante esa gestación, ¿no? Entonces, cuando masajeamos nuestros pechos, no solo liberamos oxitocina, serotonina, endorfinas, todas esas hormonas del placer, del bienestar, que nos regulan a nivel nervioso, que favorecen nuestro equilibrio hormonal para compensar todo eso que ha estado sucediendo muchas veces durante el día. Y también a nivel emocional, el pecho se conecta con el corazón, ¿no? Es como es una expresión del corazón. Entonces, cuando masajeamos nuestros pechos, todas esas emociones que muchas veces se han quedado aquí estancaditas, que también en el pecho hay mucho bloqueo, permitimos que salgan, que se liberen. Y ahí puede fluir esa energía vital, esa energía sexual y creadora, ¿no? El tema, por ejemplo, de los pezones están muy conectados con el clítoris. En el Tao femenino se habla de una autopista que conecta la lengua con los pezones y con el clítoris. Entonces, cuando también estimulamos los pezones, también favorecemos la llegada de sangre al clítoris. Y se se relaja nuestra vagina, se abre nuestro cérvix y ahí empieza todo. Claro, por eso la importancia primero de activar, ¿no? Esta parte nuestra de aquí para luego no directamente... Nada, no, eso se acabó, mujeres. Se acabó. Directamente ahí. Se acabó. No nos activamos así. No, para nada, señoras. Vale, ¿y el masaje de pies? Y el masaje de pies, pues mira, lo de los pies es muy interesante porque si tú preguntas a muchas mujeres, muchas de ellas tienen manos y pies fríos todo el rato, sobre todo los pies. Y esto, aparte que puede tener por ahí detrás alteraciones de tipo tiroideo, que esto habría que verlo, ¿no? Los pies se conectan con el útero. Las manos, se dice en el Tao femenino, que son una extensión del corazón. Por eso cuando abrazamos, ¿no? Abrazamos con nuestros brazos, nuestras manos. Y los pies se dice que son una extensión del útero. De hecho, por pies y tobillos pasan los meridianos yin. Son estos meridianos de la energía femenina. Bueno, pues cuando ponemos nuestros piececitos en calor, esto es muy interesante, ¿no? Porque es como una forma de dar calor, como dar ese abrazo también al útero, ese cobijo, esa sensación de seguridad, de calma. También estamos favoreciendo la regulación del sistema nervioso. Nuestros pies tienen puntos reflejos de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y concretamente la zona del dedito gordo del pie se conecta mucho con el sistema nervioso. Entonces, cuando damos un masajito nocturno, por ejemplo, cuando ha acabado el día, en nuestro dedito gordo, en nuestros deditos gordos del pie, o en toda la zona del talón y esa curvatura que hay del pie, eso también se conecta a toda la parte genital. Entonces también favorecemos que todos los órganos pélvicos se relajen, se abran, estén receptivos. Y es un ritual maravilloso. Yo invito a que esto no lo interpreten como otra cosa más que tengo que hacer, sino ponte lo bonito, ponte lo gustoso, ponte una musiquita, hazte con hazte una infusioncita, ponte un poquito de aceite, con aceite esencial rico que te guste y te das ese masajito. O puede ser un ritual en pareja, por ejemplo, para por las noches, en vez de ver Netflix vamos a... Es que qué curioso, que a veces cueste tanto darnos ese amorcito a nosotros. Mucho. Y nos sea mucho más fácil dárselo a otros a través de, pues perder el tiempo en redes sociales, ¿no? O viendo, como decías tú, series y series en Netflix, ¿no? Y esa parte de autocuidado tan importante. Total. Y cuidado en pareja, ¿no? Cuidado en pareja. El cultivar esa conexión en pareja desde otro lugar que no tiene por qué ser siempre genital y coital, ¿no? Sino vamos a conectar desde este lugar de voy a darte un ratito de regulación, de amor, ¿no? A través de los pies, de darnos un masajito en toda la zona de las piernas, que también pues pasan por ahí todos los incluso las manos. Las manos, ¿no? Es como algo súper rico. A mí, yo ya no podría vivir sin rituales. O sea, para mí, realmente... Vamos a querer que nos cuentes todo. Pero antes de eso, a lo mejor vamos a necesitar un taller que nos cuentes todo esto, por supuesto. Energía, has dicho antes, energía femenina y energía masculina. Todos tenemos todas las energías, a veces en proporciones diferentes. Diferencias de una energía u otra. Vale, pues sí, efectivamente todo en la naturaleza tiene estas dos energías, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en la mujer pues predomina
normalmente, o debería predominar, ¿no? Por nuestra naturaleza, la energía femenina. Y en el hombre predomina más esa energía masculina. Lo que pasa es que, bueno, pues encontramos, ¿no? Personas que al revés, ¿no? Y cuando esto sucede, estamos como realmente como desintonizadas de nuestra propia esencia, ¿no? Porque al final, como mujeres, pues lo mayoritario es esa energía femenina o lo que supuestamente debería ser, ¿no? Entonces, la energía femenina para mí es esa energía de la creación, de la belleza, del caos. También. Queridos, por eso se llama Fluir con el caos, Claro. no podía llamarse de otra manera. Exacto. El podcast. Sí, porque muchas veces cuando se está creando algo, seguro que te ha pasado, ¿no? Que estás en ese estado de flow que no sabes ni qué hora es, ni dónde estás, o sea, estás como en un caos total y estás ahí fluyendo. Pero es que la energía femenina es muy eso, ¿no? Es esa energía de, bueno, pues de desorden muchas veces, ¿no? Para mí también es esa energía del nutrir, del vínculo, del amor, al final es como, para mí son complementarias, ¿no? Y no podemos vivir la una sin la otra. Al final, cuando nos polarizamos mucho en una, pues como nos ha podido pasar a nosotras, ¿no? A veces nos falta un poco ese sostén que viene a traernos la energía masculina, ¿no? Esa estructura, esa dirección, ese foco, que también lo necesitamos, ¿no? Que justo hablábamos de saber canalizar esa energía. Exacto. Entonces es eso, ¿no? Es como saber traer las dos sin polarizarnos demasiado, ¿no? En ninguna de las dos, porque es verdad que al final pues nos pasa mucho, ¿no? Que vivimos como muy en la polaridad en el día a día y volver a traer, ¿no? ese equilibrio entre ambas es muy bonito. Y esto también pasa por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Como hacer las paces con el masculino, ¿no? Que a veces siento que tenemos ahí mucho dolor con lo masculino, ¿no? Que está muy bien que podamos trascender y perdonar, ¿no? Muchas cosas de lo masculino. Y bueno, pues eso, o sea, siento que son como, para mí me gusta decirlo siempre como, es como un jarrón y el agua que hay dentro, ¿no? El jarrón sería esa energía masculina que sostiene, que acoge, que está en presencia, y la energía es ese agua que está ahí, fluyendo, en movimiento, que se amolda pero que necesita ese sostén, ¿no? Para tener un sentido. Claro. Y que bueno, que a veces tampoco a lo mejor está en las mismas proporciones, pero No, que claro. está al servicio, está. ¿Qué prácticas también, si estamos muy polarizadas a la femenina, qué prácticas podemos hacer para tener un poco más de masculina y viceversa? Bueno, yo creo que, fíjate, yo creo que en general no es muy común lo nuestro. Porque creo que en general las mujeres están muy con la tendencia a lo masculino, ¿no? Como que creo que es más importante como traer el recordatorio de cómo cultivar más esa energía femenina. Yo en mi caso personal, que ya te digo que me ha costado mucho el integrar lo masculino, aprovecho mucho esa fase preovulatoria, ovulatoria para traer pues esa pequeña estructura, esa pequeña planificación, ese pequeño orden dentro de mi caos para que luego cuando viene esa fase más premenstrual que está más conectada con ese femenino, no me arrolle, porque cuando no tenemos esa pequeña estructura nos pasa mucho que cuando estamos en esa fase de más caos, de más creatividad, como más introspectiva, nos arrastra y esto nos lleva muchas veces a un estado como de malestar, de sentirnos como que estamos desenraizadas, ¿no? Que no tenemos como ese que no ancla. estamos productivas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, creo que aprovechar, ¿no? Nuestro ciclo hormonal para, en las fases donde más nos favorece esa fase, pues darnos esos pequeños espacios de presencia, de orden, de estructura, de una mínima planificación, ¿no? Y que luego cuando venga lo femenino, ¿no? Que en esa siguiente fase del ciclo, que podamos fluir con mayor calma, ¿no? Que a veces esto nos cuesta. O sea, que tenemos que tener muy claro fortalezas de cada ciclo, ¿no? A qué nos invita cada ciclo para poder conectar un poquito más con eso y ponerlo a nuestro favor. Y luego me venía en mente decir, oye, esta energía sexual, ¿cómo de conectada está con el tema de la abundancia, con el tema del dinero o de que esos proyectos, ¿no?
salgan adelante y nos sintamos Muy que bien. todo está a nuestro favor. Sí. Bueno, yo ya te comentaba, ¿no? Que yo sentí mucho esa llamada a raíz de mi parto, ¿no? De explorar todo esto de la energía sexual, de cómo cultivarla, de cómo permitir que se expanda y que se eleve. Y que fue a raíz de eso que todos mis proyectos como que empezaron a florecer mucho más, ¿no? Al final, como hemos hablado, la energía sexual es la energía de la creación. Ujú. Y cuando me permito poner esas semillitas para que germinen y florezcan y me dedico a cultivar esas semillas y a que puedan florecer sin ningún tipo de obstáculo entre medias, pues eso al final se acaba traduciendo en una mayor abundancia en todos los sentidos, ¿no? De florecer, dar esos frutos y es una consecuencia al final de todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De liberarme de bloqueos, de memorias que me mantienen pequeñita, que me mantienen limitada, ¿no? Que no dejan que también mi mente me traiga pues todas esas ideas y esos proyectos que yo he venido a hacer realmente aquí y que como estoy muchas veces distraída, ¿no? Con todo lo que me ofrece el mundo exterior, pues no consigo ver. O Mm. que me he quedado en ese bloqueo, me he quedado en ese conflicto y todo eso al final es algo que no me está dejando ver más allá. Me gusta, o sea, yo siempre siento que todas las personas han venido a brillar Mm, y creo que si siente alguien de los que nos están escuchando que siente que no brilla, que su mundo es gris, que ponga foco y atención a esta energía sexual, mm. cómo siente que está, ¿no? Si se deja o no se deja, ¿no? Porque qué síntomas como tangibles, ¿no? Tenemos cuando estamos conectadas a esa energía sexual. ¿Cómo nos sentimos con esa energía sexual? Pues para mí es una sensación de conexión profunda contigo, de apertura, o sea, de estar abierta a lo que los aprendizajes que la vida te trae. Como estar permeable, como que tu cuerpo está blandito, está permeable, tu corazón está abierto, tu mente está expandida, como tipo radar, de wow, estás con el SAR ahí, ¿no? Con todo ahí como despierto, ¿no? Para poder recibir, ¿no? Todos esos aprendizajes que realmente la vida te va trayendo, Mm, aunque quieras o no. Y para mí eso es algo muy importante. Luego estar ahí como enraizada, ¿no? Tener como esa sensación de estar presente contigo. mm, Y, y luego también estar dispuesta a hacer esa transformación. Porque, claro, la vida te puede traer esos aprendizajes, pero si no estás abierta a integrarlos para soltar esas pieles que ya no son para ti y ponerte unas nuevas pieles que, bueno, pues que quizás te corresponden ahora porque has integrado un nuevo yo, has soltado ese yo anterior, pues es complicado, ¿no? Que se pueda dar esa expansión en ti y que puedas ver todo ese florecimiento en ti, ¿no? A mí me encanta también lo que decías tú, ¿no? De sentir que todas hemos venido y todos hemos venido a brillar con fuerza en todo nuestro potencial. A mí, de hecho, me encanta decir que acompaño a las mujeres a despertar todo ese brillo interior mm. que puede luego pues ser como resultado pues el que traigan un bebé, que eleven sus proyectos, la forma en la que cada una quiera, ¿no? Manifestar eso que han venido a hacer aquí. O sea, que entiendo que es una energía súper expansiva, Súper expansivas, sí. que va a poner movimiento en todas tus áreas, que le va a poner mucha luz y obviamente, claro, para que entre esa luz, también a veces hay que empezar a soltar eso que impide o que Hay te que impide vaciar. hasta ahora que eso pase, ¿no? Hay que hacer ese vacío. Claro, y a mí me gustaría saber, porque seguramente la gente se pregunta, oye, pero Laura, ¿cómo ha llegado a hacer lo que hace, ¿no? ¿Qué diferentes caos en su vida maravillosos ha tenido que vivir para hacer lo que hace ahora? Pues unos cuantos, sí. Bueno, me imagino que como todas las personas, ¿no? Claro, yo empecé, pues yo era farmacéutica, luego hice el FIR bueno, que trabajaba como microbióloga en un laboratorio viendo placas de Petri, que la gente dirá, Dios mío, esta mujer, como acaba hablando de energía sexual, ¿no? Y luego, pues, acabé trabajando en un hospital porque sentía la necesidad de tratar con las personas, ¿no? Y, y bueno, pues empecé a ver cómo pues, la medicina más convencional abordaba las patologías
y empecé a sentir una frustración, un caos interno muy grande de, pues de estar totalmente desalineada, ¿no? Con lo que yo sentía que es la medicina, la salud. Y ahí empezó como un camino muy grande, ¿no? De búsqueda. ¿Cuándo empezó ese camino de búsqueda? ¿En qué año más o menos estamos hablando? Hace como 7 años más o menos. Uh-huh. 5, sí. 5 o 7 años. Sí, yo recuerdo que iba a trabajar llorando. Yo decía, Dios mío, esto no es para mí. Normal. Esto no. Había mucho caos interno en mi interior, sí. Y bueno, pues al final me fui adentrando pues, en la medicina natural, integrativa y entendiendo el cuerpo humano, la salud humana desde una perspectiva mucho más amplia y no reducida solo a los fármacos. Más holística. Total. Y luego, bueno, pues ahí ya la siguiente revolución fue mi parto. ¿Y ese en qué año estamos hablando? Hace 4 años. Uh-huh. Ahí vino pues una grandísima revolución de ser consciente de toda esta fuerza creadora, porque a raíz de mi parto recuerdo que empecé a crear una barbaridad de cosas en mi proyecto, en mi vida, a soltar cosas, a realmente alinearme con lo que sentía que era mi verdad, ¿no? Y bueno, pues me metí en todo esto de la sexualidad sagrada, en el Tao, el Tantra, me maravillé, empecé a integrarlo en mí, empecé a acompañar a mujeres con toda esta medicina y bueno, pues aquí seguimos. Y ver cómo les cambiaba la vida, ¿no? A ellas también, porque has acompañado en todos estos años a muchísimas mujeres. Sí, a más de no solamente a reconectar con su energía sexual, sino también a reconectar con esa parte creadora y que muchas mujeres que tenían muchas dificultades para tener hijos han conseguido quedarse embarazadas. Sí, la verdad que sí. Yo creo que hay que honrar también ese bonito trabajo que estás haciendo. Sí, tengo el inmenso placer de haber acompañado pues, a más de 1000 mujeres a realmente despertar, ¿no? Esa que me gusta a mí llamar a esa diosa fértil que todas somos y entendiendo la fertilidad no solo para, de verdad, para gestar vidas, sino para todo lo que quieras, ¿no? Para vivir en tu máximo potencial y que esa fuerza interna se avive en ti y que se expanda y traiga todas esas maravillas y creaciones. Y se nota lo que te apasiona. Antes de terminar, me gustaría hacer unas breves preguntas para que la gente te conozca un poquito más de esto. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu Laura del pasado cuando estaba llorando, yendo al trabajo llorando? ¿Qué le dirías ahora? Que no es fácil, pero que se abra a recibir todos esos aprendizajes que le está dando pues, su caos de ese momento, porque al final son pasos que va a tener que dar para llegar a lo que realmente ha venido aquí a hacer. Total. ¿De qué estás más orgullosa de ti? Pues yo siento que de mi capacidad de aprendizaje y de integración. Tengo muchísima capacidad de absorber cosas que me encienden, ¿no? Y de luego ponerlo sencillo para que las demás personas lo puedan integrar. Qué bueno. ¿Alguna cosita que te gustaría cambiar? Sí, mi autoexigencia. Eso es muy masculino, ¿eh? Sí. Tengo ese lado masculino herido que a veces me gustaría... Estoy trabajándolo desde hace tiempo, pero sí, siento que es algo que pero creo que aquí se puede sentir muy reflejada la mayoría de la gente, porque creo que casi todos tenemos un autoexigente que está muy bien visto por la sociedad. A veces se ha puesto como fortaleza. Soy muy exigente, perfeccionista. Ay, no, para mí no. Pero en las dosis en las que lo vivimos es muy perjudicial porque no nos deja disfrutar, ¿no? Exacto, sí. Yo siento que gracias a todo esto, ¿no? que hemos estado hablando, ¿no? Toda esta integración de la sexualidad más sagrada, ¿no? Más amplia, ¿no? Que lo que entendemos por sexualidad, me ha llevado a conectar mucho más con el placer en mi día a día, a permitírmelo. Pero bueno, pues aún sigue habiendo esos resquicios, ¿no? Exacto. Claro, y cuando le bajamos un poquito podemos conectar más también con el juego, con el placer, con el juego. Total. Si un animal te representase, querida mía, ¿qué animal serías? Vaya, pues me encantan los elefantes, toda esa sabiduría que tienen tan poderosa. Sí, me gustan, sí. ¿Un libro que recomiendes? Pues así conectado a lo que hemos estado viendo hoy,
Recomiendo mucho La mujer oceánica, de mi maestra de Tao femenino. Qué bueno. Miriam. Lo pondré en descripción. Un lugar al que haya que ir. Para mí, un lugar, bueno, es que he estado en muchos lugares, tengo esa gran suerte y siento que la India es un lugar muy mágico. También hay que estar preparada para estar allí, pero es una energía muy poderosa y se respira mucho esa sacralidad, ¿no? Eso de esa devoción que yo a veces intento transmitir a las mujeres por sus cuerpos, por su naturaleza femenina, ¿no? Que como estamos tan desconectadas de esa esencia que todas tenemos, siento como que allí, de hecho, por eso también mi comunidad se llama el Templo Sagrado, ¿no? Porque siento que realmente nuestros cuerpos son eso, un templo al que honrar con devoción, con amor, como si fueran sagrados. Tus 3 innegociables que no pueden faltar cuando empiezas el día. ¿En rutinas o rituales? Pues para mí ver el amanecer o ponerme mi lámpara de luz roja infrarroja, en su defecto. Mi infusioncita para conectar ahí con ese calor, esa presencia y mover mi cuerpo, liberarlo, destensarlo, soltar la pelvis. ¿Algo innegociable que le dirías a todas las mujeres que nos escuchen o incluso hombres sobre algo a empezar a hacer para conectar con esa energía sexual? Lo primero, bueno, darse cuenta de que está dentro de todas y todos, que no se ha ido a ningún lado, aunque creamos que sí, y empezar por alguna de estas pequeñas, bueno, estos pequeños consejitos que hemos dado, como cada una el que le haya resonado quizás más o le sea más accesible, que pueda ser empezando con separando sus piernas. Voy otra vez. Respirar hondo, poner sus manos en el vientre para sentir esa conexión con ese centro de poder y de creación. Ayudarse también de ese movimiento liberador, por ejemplo, el baile, ¿no? El baile sin ningún tipo de estructura. Que bailen, que canten. Que bailen, que canten, que liberen la voz, que respiren, sí. Y a mí me gustaría hacerte una invitación, y es que no puede ser que no digamos aquí que a lo mejor, oye, creamos un taller en el que tú des, querida mía, mucha más información de esto. Sí, sí, sí. Pues sí, está ahí gestándose para febrero. Un taller de 2026. Sí. ¿En Madrid? No, será online. Será online, perfecto. Sí. Y bueno, va a haber muchas prácticas del Tao, del Tantra, mucha liberación, mucho goce y fluir con el caos. Bueno, pues lo pondré en descripciones. Sí. Y luego, quién sabe, futuro, uno presencial. Por supuesto. ¿Quién sabe? Abiertas a todo. Estamos atentas a las señales, ¿no? Sí. Querida, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte aquí. No sé si hay algo más que te gustaría decir a la audiencia antes de que te termine esta maravilla de episodio. Pues les diría que me encantaría que se permitieran brillar en todo su esplendor, que realmente no permitan, ¿no? que toda esa llama que está ahí se vuelva a apagar, que la cultiven, que la viven y que recuerden todo ese gran poder que está dentro de ellas y de ellos. Pues muchísimas gracias. A mí me ha encantado. He apuntado un montón de cosas, Rodri también. Y espero que todos los que nos hayáis escuchado os haya encantado darnos amorcitos, suscribiros al canal. Os pondré cómo seguir a esta belleza de mujer. En sus redes sociales, ya sabéis, Útero Salvaje, maravilloso, tiene comunidad. Pondré toda la información y cualquier cosita que nos queráis decir podéis ponerlo en comentarios, que ella también podrá responder y yo en su defecto. Muchísimas gracias a todos por seguir el episodio hasta el final y a ti, por supuesto, por venir, Bella. Muchas gracias. Ha sido un gustazo. Gracias. Gracias.